Y si la política es quien administra los conflictos que se dan en el marco de una sociedad y la economía administra también, pero en este caso lo que se denominan recursos escasos, bueno, allí también tendrá que estar el Estado, que es aquel que va a administrar no solamente las leyes, por supuesto su aplicación, su ejecución en general, pero también su debate, sino además todo aquello que referencia al mundo del trabajo y a la convivencia que se da en ese contexto. El rol del Estado es fundamental, es único. Y hay ecuaciones que me parece que tenemos que tener en cuenta. No da lo mismo cualquier Estado, esto hay que consignarlo. Y al mismo tiempo habrá que tener también presente cómo se genera, cómo nace históricamente ese Estado para comprenderlo en toda su dimensión. Seguramente usted recuerda, ¿no?, que el Estado, en términos de la tradición liberal, nace prácticamente para tener una primera función totalmente básica, como es la administración y el monopolio de la violencia, ¿no? Y a partir de allí, bueno, en lo que es esta tradición liberal, por supuesto, administrar la violencia en términos de la defensa de la propiedad privada. Pero esa es quizás una pequeña postilla de algo, por supuesto, mucho más importante y más grande. Con el tiempo el Estado fue asumiendo otros roles. De hecho, en la época de la posguerra creo que quedó clarísimo que el Estado tenía que intervenir en términos del bienestar, que el Estado tenía que ser uno de los favorecedores justamente de las políticas de bienestar en términos de la sociedad. Y eso se hizo a partir prácticamente de la década del 50, el 60, los 70 y prácticamente hasta ahí llegamos. A partir de la década del 80 empezó otro Estado, un Estado que retrocedía en términos generales, estoy hablando, tanto en Europa como también en los Estados Unidos, y que se iba sacando de encima algunas funciones, creo yo, trascendentales, ¿no?, como era generar precisamente este bienestar en una parte muy importante de la sociedad. De ahí vienen las tradiciones más relevantes, la salud pública, la educación pública, bueno, todo eso que en la Argentina y que ha hecho grande también nuestra Argentina. Por eso se entiende cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace un esfuerzo no solamente para destinar una gran porción de los recursos públicos a sostener a familias y empresas en nuestro país, sino además también cuando reconoce que hay muchísimas limitaciones y cuando intenta explicar que esas limitaciones son parte de la realidad de la Argentina, una realidad que se ha en gran medida heredado de los últimos años, pero que también tiene un recorrido que es de décadas, como yo le estoy consignando. Ahora, déjeme compartir con usted dos o tres elementos de esta realidad que a mí me llaman poderosamente la atención. Primero, la responsabilidad de los sectores más favorecidos de la sociedad argentina. Y ahí quizás están los empresarios, quienes también han sido favorecidos, no todos por supuesto, yo podría hacer incluso una línea muy delgada entre aquellos que han sido favorecidos y aquellos que no, y son muchísimos también aquellos que han sufrido los embates de las distintas volatilidades en términos generales que ha tenido la Argentina. Pero lo que tengo que decirle al mismo tiempo es que hay un cierto sesgo, una cierta lectura de que quienes tienen más responsabilidad en la Argentina en realidad son más víctimas que otra cosa. Que son más víctimas y que en todo caso siempre hay una salida, y esa salida es dar un paso a costado, esa salida es irse del país. Fíjese cómo se anuncian en distintos periódicos, en distintas referencias en términos de portales de la web, lo que pasa por ejemplo con Uruguay, ¿no? Cómo se vende en gran medida el Uruguay como la salida para aquellos que no están de acuerdo, quizás vaya a saber con qué, con las políticas, con esta realidad vinculada al COVID-19. Bueno, esto es lo que aparece, por ejemplo, en algunos medios gráficos vinculado con el Uruguay. Señor director, a ver si lo podemos ver, no sé si lo tenemos, Bueno, ahora lo vamos a estar viendo, pero fíjese, haga un recorrido de los distintos medios en términos generales, cómo se preanuncia que la salida es Uruguay, ¿no? Que la salida es Uruguay, como si no fuese necesario aclarar en qué grado la salida uruguaya tiene sentido en términos productivos. Vaya uno a saber, ¿no? Mudarse a Uruguay, un plan de argentinos de alto poder adquisitivo, ¿no? Las averiguaciones llegaron a inmobiliarias, estudios contables, bufetes de abogados y hasta a colegios, ¿no? Y lo que se intenta imponer, esta mirada de que los sectores más privilegiados de la Argentina, aquellos de los cuales se espera en este momento un gesto, una señal de responsabilidad social, cómo esos sectores se supone que están pensando todos en mudarse a Uruguay, cómo al mismo tiempo el Uruguay está preparando en gran medida las políticas para la recepción de argentinos, cómo va a ofrecer descuentos en términos impositivos, incentivos, no va a cobrar impuestos de ningún tipo, y quizás en este punto hasta uno podría llamarse
a pensar, ¿no? ¿Cuáles son realmente los vínculos? Y si en todo caso el Uruguay no está prácticamente trabajando en las sombras de lo que es la Argentina. Si en gran medida esa especie de incentivo a que se vayan los argentinos de nuestro país, ¿para qué? Para tratar de pagar menos impuestos en el Uruguay, no va en contra de lo que estamos buscando en este momento, que es cierto consenso de que tiene que haber una mayor igualdad en todo caso. Lo mismo le diría en otro aspecto. Mire, yo le decía que los estados no son todos iguales y que en algún punto hay estados que piden responsabilidad y hay otros que no la piden, sobre todo los sectores más beneficiados de las distintas sociedades. Fíjese, me encontré con estos datos leyendo sobre la realidad alemana, ¿no? Estos datos están consignados en la Deutsche Welle y aunque a usted le parezca mentira, esto es parte de la realidad que hoy está en Alemania. 1 de cada 5 niños, 2,8 millones de niños en Alemania está creciendo en condiciones de pobreza, 70% de ellos experimentan la pobreza a largo plazo, 24% de los niños en hogares que reciben apoyo de ingresos básicos no tienen acceso, por ejemplo, a una computadora con internet, y todo esto está allí, la fuente, esto es información de julio del 2020, Fundación Bertelsmann es la que está consignándolo y usted puede buscarlo en cualquiera de las publicaciones que tiene la Deutsche Welle hoy en términos generales online. Estos son los datos que se consignan para julio de 2020. Y claro, ¿por qué se lo traigo? ¿Porque quiero compararnos con Alemania? No, para nada. Porque lo que quiero consignarle es que el rol de los estados difiere en función de las políticas que se aplican y que en este sentido un estado que quizás es poderoso, como es el Estado alemán, quizás no es tan relevante en términos de las decisiones que está tomando, que estuvo tomando en las últimas décadas, y no nos explica cómo 1 de cada 5 chicos en su país sea pobre y cómo si no se da este panorama que estamos compartiendo aquí debajo. ¿Se entiende lo que quiero decirles? Que además de que exista un Estado, que además de que su país sea poderoso en términos económicos como lo es Alemania, igual así todo, muchas veces la desigualdad se hace presente por la calidad de las decisiones y la calidad de las políticas que toman los gobiernos, y en este caso creo que queda claro en Alemania, uno de los países más poderosos del planeta, pero también un país que tiene una desigualdad realmente muy importante y que aplica sobre todo a aquellos que menos tienen, aquellos que son los más vulnerables, como son los niños. Son números que sorprenden. De vuelta, no estoy comparando a Argentina con Alemania, la Argentina está en una situación mucho más dramática que Alemania en estos términos, pero sí lo que digo también es que incluso en Alemania se genera una desigualdad que uno podría decir que no debiera tenerse, pero que sin embargo aquí está. Vamos a compartir lo que decía el presidente de la Nación hoy. Estamos hablando de la presentación de este programa, el ATP4, que lo que busca es por lo menos cubrir el 50% del salario de algunas empresas en la República Argentina. Nosotros desde el día cero supimos que cuando disponíamos una cuarentena íbamos a poner en crisis la producción, íbamos a poner en crisis el trabajo. Y por eso desde la hora cero supimos que teníamos que hacer una inversión para garantizar la continuidad de todas esas empresas y garantizar la continuidad de todo ese empleo. Y la verdad es que muchos que andan ahí renegando, que uno no tiene plan, lo planificamos desde el primer día, porque era una preocupación nuestra. Y así llegamos a este aporte para el trabajo y la producción, que tiene ya una cuarta fase, que es la que estamos anunciando ahora, y que sigue teniendo en cuenta exactamente lo mismo, que la pandemia no arrastre a nuestras empresas y que la pandemia no arrastre a nuestros trabajadores, que todos sigan sobrellevando el esfuerzo, sabiendo que hay un Estado atrás cuidándolos, respaldándolos, ayudándolos a que puedan pasar este mal momento. En una época de crisis es un momento clave, ineludible en términos generales para el rol del Estado. En un momento de crisis se transforma todo, todo cambia. Están aquellos que piden ayuda, están también aquellos que se miran en el espejo y dicen tengo que ayudar a alguien si yo estoy bien, ¿no? Y se da lo que se llama solidaridad. Pero además de todo eso que es tan relevante, existe quizás un tercer aspecto que me parece fundamental, que es el momento de reorganizarse. Es el momento donde la sociedad se mira y dice, la verdad que llegamos hasta acá de una forma errónea, que tenemos que relanzarnos y que tenemos que reorganizarnos. Y en ese contexto hay una ecuación que hay que tener presente. A mayor Estado, menor desigualdad. A menor Estado, mayor desigualdad. Lucila. Recién escuchábamos las palabras del presidente Alberto Fernández.